siga grabando. Hace poco con la que había estado teniendo una cierta relación a distancia, en la que yo le había tenido mucho aprecio, le agarré mucho aprecio, por lo poco que lo pude conocer y demás. Y me había comentado o sea, yo me lo había comentado cuando lo conocí al principio, pero me comentaba que no estaba muy bien, o sea, que se estaba replanteando el tema de la existencia de Dios y no sé por qué lo conectó con su adolescencia en donde se sentía tan mal, tan solo y a vivencias que ha tenido en la escuela y que tal vez sintió un poco ese llamado. Nosotros en cierto punto como que cortamos la relación. A mí no me hacía muy bien igual, o sea, de hecho me involucré porque en cierto punto le seguí la corriente porque en realidad no estaba pensando en lo que estaba haciendo. Sí, me pasaba que era una persona que iba muy rápido y son esas personas que aparecen de repente y empiezan a tirarte flores de repente. No sé, y no tengo una experiencia con ese tipo de personas porque te tiene que hacer un poco de ruido que una persona aparezca de la nada, empiece a tirarte flores y decirte cosas lindas de como no me conoces. Bueno, eso pasaba, iba muy rápido todo y yo le venía diciendo eso, pero él como que no entendía mucho. Yo le decía eso y me decía, como que te agobias, me decía, pero yo estoy ilusionado y esto y lo otro. Pero primero que nada vivimos a un continente de distancia, pequeño detalle. Y yo le digo, a ver, hay que ser consciente de esa parte y también la otra parte en la que hay que ser conscientes es que más allá de que uno esté ilusionado, tiene que saber que todo tiene su tiempo, su proceso, y era lo que yo trataba de explicarle a él. Pero claro, tenemos diferencia y yo hay cosas que sé que claramente probablemente él no. Hay cosas en las que yo seguramente soy un poco más madura y él no. Aunque trataba de no decirlo, trataba de que no se sienta así o que no se sienta de ese modo porque entendí que para él era un esfuerzo o hizo mucho esfuerzo en ser una persona madura a pesar de su corta edad. Pero hay muchas cosas que lamentablemente experiencia de cosas que te da en los años de experiencia y uno no puede forzar ciertas cosas y tampoco puedes querer mostrar una realidad que no es, o sea, tienes que ser consciente que una persona mayor a vos siempre va a tener mucho más sabiduría, o sea, no sé si sabiduría, no, para error, porque hay mucha gente que no, conocimiento sobre cosas de la vida que vos no, y bueno, le costaba un poco a él, no sé, admitir esa parte. En mi caso sí soy más madura porque soy consciente de eso y me di cuenta por actitudes, por cómo se expresaba, por cómo no podía manejar tanto sus emociones en una discusión. En eso te das cuenta que le faltaba madurez emocional, pero bueno, no sé si madurez mental, o sea, era bastante claro y maduro en las ideas que daba, pero me daba cuenta que a nivel emocional le faltaba un montón, que todo el tiempo yo le decía que no se enoje, que no se exalte, bueno, en fin. ¿Por qué le cuento esto, pare? Porque la relación quedó rara, quedó como media rota, porque bueno, yo sabía igual lamentablemente que iba a pasar eso, porque, ¿cómo decirles? A ver, es una persona que no sabe manejar sus emociones, que le cuesta cuando se encuentra con una discusión, con cosas que no le gustan, con diferencias, lo primero que va a hacer siempre es hacer un drama, enojarse, no saber manejar sus emociones y no aceptar tal vez las diferencias o simplemente bajar un poco la parte emocional y pensar las cosas en frío y bueno, y ahí fijarse. Me doy cuenta que es un chico que le falta todavía de esa parte de eso y cuando él me dijo esto de la adolescencia, de esto y lo otro, también me dijo que él tenía mucho miedo que lo decepcionen, que él no quiere dar de más, ya me lo había dicho también, que no quiere que dar de más y que los demás no lo reditúen. Pero vos no puedes ir por la vida queriendo que los demás, o sea, teniendo miedo a que no sé, la mujer que conozcas te haga daño porque vas vos a terminar haciéndole daño a ella por esos miedos, por esas inseguridades. Así que bueno, claramente no se lo dije porque estaba segura que si yo le llegaba a decir eso, se iba a enojar porque ya lo poco que lo conozco. Es una persona que le cuesta eso, le cuesta aceptar errores, le cuesta aceptar que vos le estés marcando algo
Y eso todo tiene que ver con la madurez emocional, así que, bueno, nada, madurez emocional, mental, lo que fuera. Yo quería comentárselo porque a veces uno se sorprende como que una persona random te cuente cosas. Gente muy importante ir a psicólogo, ir a terapia hoy en día, muy importante. Yo no estoy yendo, pero se lo juro que lo necesito. Se lo juro. Pero porque claramente económicamente no me puedo dar